Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Salazar y vamos a seguir analizando el mundo del fútbol de una forma diferente, desde la mística y la física cuántica. Hoy os voy a explicar qué son los campos cuánticos, pero para eso tenéis que conocer antes la teoría de cuerdas, que es otro de los grandes descubrimientos de la física cuántica. Resulta que hasta no hace mucho tiempo los científicos pensaban que el átomo era la partícula más pequeña de la que está compuesto cualquier cuerpo, ya sea humano o no. A su vez, los átomos están compuestos de un núcleo donde hay protones y neutrones y girando muy rápido alrededor de ellos hay multitud de electrones. Y cuando un átomo pierde o gana electrones y se carga positiva o negativamente, se genera un campo eléctrico a su alrededor, o sea, que generamos electricidad. Durante mucho tiempo se pensó que entre el núcleo del átomo y los electrones había un inmenso espacio vacío. Y digo bien inmenso porque cualquiera que haya visto un dibujo de un átomo en los libros de texto, en el colegio, en cualquier ilustración, verá las típicas bolitas en medio que son el núcleo del átomo y girando alrededor las otras bolitas que son los electrones, pero se ven que giran cerca del núcleo. Pero las dimensiones no son así. La verdad es que si las distancias y las dimensiones entre los protones del núcleo y electrones los multiplicamos y las traemos a la realidad, la cosa cambia radicalmente. Si suponemos que el núcleo del átomo es una pelota de golf situada en el centro del de juego de Sánchez-Pizjuán, los electrones estarían girando aproximadamente en lo más alto del voladizo. Y todo ese espacio intermedio es espacio vacío, por lo que podríamos decir que en lo más profundo de nuestro ser no hay nada. Estamos huecos, o más bien dicho, en el fondo no somos seres materiales, porque no hay partículas, no hay materia. Y eso lo demuestra además que si sumamos la materia que hay en los protocientos.000 millones de cuatrillones de infinitos átomos que conforman a los 8.000 millones de seres humanos que pueblan la Tierra, toda esa materia junta cabría dentro de una pelota de ping-pong. Acojonante, ¿verdad? Pues es cierto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que estemos hechos de un espacio vacío? Os preguntaréis. Pues esta idea cambió cuando los científicos encontraron partículas más pequeñas, partículas entre comillas más pequeñas, que habitaban en ese espacio vacío que hay entre el núcleo y los electrones que configuran los átomos. Pero eran tan infinitamente pequeñas que era imposible que tuvieran la más mínima masa, por lo que no podían ser partículas. Eran como una especie de filamento o cuerdas, de ahí el nombre de teoría de cuerdas, y los científicos llegaron a la conclusión que lo más que podrían ser son vibraciones que tendrían que ser portadoras de cierta cantidad de información, porque en absoluto podría tratarse de materia. Por lo que concluyeron que esa información, que era lo más infinitamente pequeño de lo que estamos compuestos, tanto los seres humanos como todo lo que nos rodea, era la que acababa creando la materia. Así que tuvieron la feliz idea de llamarla la partícula de Dios, ya que Dios es el creador de todo lo visible y lo invisible. Así que para muchos científicos, esos filamentos, esas cuerdas, esas vibraciones serían como Dios crea la realidad. ¿Y de dónde nacen esas vibraciones que crea la realidad? Se preguntaron más de uno. Muy buena pregunta, sí señor. Y ahí está la madre del cordero. Ahí es donde se encuentra el secreto de dónde se solucionan los problemas del Sevilla Fútbol Club, de cualquier equipo de fútbol, de cualquier deporte o de cualquiera de nosotros. Resulta que los científicos siguieron investigando esos filamentos, vibraciones o cuerdas y buscando y rebuscando pudieron comprobar que estas vibraciones se agrupaban en diferentes dimensiones interconectadas entre sí, pero perfectamente diferenciadas. Y a cada una de estas dimensiones le llamaron campos cuánticos. Y pudieron observar hasta 10 campos cuánticos o dimensiones que crean la realidad dentro de los átomos que conforman nuestro ser y toda la materia. Y ahora vamos a conectar la física cuántica con la mística de los sabios de la antigüedad y con nuestro querido San Nectario.
que la estudió durante toda su vida y que un día empezó a formar parte de la historia del Sevilla Fútbol Club. Y quien quiera saber cómo, puede ver el primer vídeo que hay en nuestro canal, y si no lo quiere ver entero, puede empezar en el minuto 16 o 17, que es donde explico la historia de cómo llegó este santo a Nervión, y aquí arriba tenéis el enlace. Es curioso comprobar que desde Abraham, Moisés, Jacob, etcétera, que son los padres de las tres grandes religiones reveladas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, se conoce una sabiduría secreta que fue transmitiéndose de palabra durante siglos hasta la Edad Media, donde empezó a ser estudiada sobre todo aquí en España, y donde aparecen los primeros manuscritos y que habla de la existencia del árbol de la vida, que está compuesto por 10 dimensiones, que son acumuladores o condensadores de energía por donde transita el alma humana desde su origen hasta su materialización en la Tierra. No confundí el árbol de la vida con el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, porque de los dos habla el Antiguo Testamento, pero seguro que a vosotros solo suena el segundo, el árbol del que la serpiente cogió la manzanita de los cojones y se la dio a comer a Eva, etc. Pues el árbol de la vida también existía y estaba en el centro del jardín del Edén, como dice el Antiguo Testamento, pero de ese árbol no habéis oído hablar nunca. Os puedo asegurar que yo, que me he tirado 13 años en un colegio de curas y me he hartado de clases de religión, misas, ejercicios espirituales y miles de charlas religiosas, a mí nunca me hablaron del árbol de la vida. Pero de la manzana y la serpiente ni te cuento. ¿Y sabéis por qué? Pues porque la Iglesia, en su afán de dominar políticamente el mundo, ya que siempre anduvo al servicio de reyes y emperadores, siempre se cuidó mucho de mantener en la ignorancia al pueblo. Por lo que cualquier conocimiento que ayudara a su evolución, tanto material como espiritual, lo ocultaba. Y el conocimiento del árbol de la vida hace a las personas tremendamente poderosas, porque les muestra el camino del autoconocimiento y les da las claves para crear la mejor versión de nosotros mismos, por lo que todos podríamos conseguir nuestro objetivo en la vida y tendríamos una vida llena de riqueza, tanto material como espiritual. Así que si los jugadores, cuerpo técnico y directivo del Sevilla se conocieran a ellos mismos de verdad y consiguieran el equilibrio en estas 10 dimensiones, conseguirían hacer vibrar estos campos cuánticos con una frecuencia y longitud de onda tan poderosa que conseguirían lo que siempre han deseado, que no puede ser otra cosa que ganar la Liga y la Champions. ¡Vamos Sevilla, ¡vamos Sevilla, Y el árbol de la vida nos enseña que para conseguirlo tendríamos que encontrar el equilibrio en 10 dimensiones por las que transita la energía de nuestra alma y de cualquier jugador, técnico y directivo de Sevilla. Qué casualidad que sean 10 dimensiones, como las que hay en el espacio vacío que hay dentro de los átomos y que los científicos llamaron campos cuánticos, ¿verdad? Qué casualidad. Y esas dimensiones son, y las digo de corrido, ya las iremos analizando con detenimiento. La más elevada es el infinito, donde nace la energía de la creación, donde no podemos acceder con nuestro entendimiento. Luego está la mente racional, que se aloja en el hemisferio izquierdo del cerebro, y la mente intuitiva o irracional, que reside en el hemisferio derecho del mismo. Y del equilibrio de estas dos depende en gran parte el éxito en la vida. Así como la misericordia con los demás y con uno mismo, que es otra dimensión, la justicia, el rigor o el esfuerzo por destruir lo negativo que sale de nosotros y de los demás, que es otra, la autoestima o el correcto disfrute de los placeres, la palabra hablada y escrita, el ego, la forma de relacionarse con uno mismo y con los demás, así como la forma en que tenemos las relaciones sexuales. Y por último, cómo nos relaciona este mundo material en el que vivimos. No os asustéis que la iremos analizando una a una detenidamente en los próximos vídeos. La energía de todas estas dimensiones están conectadas entre sí, como los campos cuánticos, y tenemos que encontrar el equilibrio entre todas ellas, y eso es lo que vamos a ir analizando poco a poco. Os aseguro que es la mejor terapia que nadie puede hacer para encontrar la paz, la armonía, el equilibrio, la felicidad y el triunfo en la vida. Y si nuestros queridos jugadores,
cuerpo técnico y directivo lo ponen en práctica y aprenden a romper los bloqueos que han creado con sus pensamientos, emociones y actos en los últimos meses, no tardarán en llegar los triunfos y más de un título. Y vuelvo a recordaros que estas verdades científicas y místicas no solo están relacionadas con el desastroso Sevilla que tenemos en la actualidad y cómo deben de utilizarlas para salir del hoyo, sino que vale para cualquier equipo, cualquier deporte y para todos nosotros. Y de nuevo os aseguro que estos son verdades científicas. Para que os hagáis una idea del poder de estas leyes de la física cuántica, está comprobado que más del 70% del dinero que se mueve en el mundo, que es un pico, el 70% de todo el dinero que se mueve en el mundo es posible gracias a estos descubrimientos sobre cómo funciona la materia y la energía de lo infinitamente pequeño. Pero aún así, encontraréis científicos que dicen que es falso, que esto no se puede aplicar al ser humano. Pues sí, hay gente, organizaciones y estamentos muy poderosos en el mundo que intentan ocultarlo y no dar una utilización práctica de todo esto a la evolución y prosperidad del ser humano. Y es por una sencilla razón, porque quien lo pone en práctica y lo hace de la forma correcta se convierte en dueño de su futuro, creando la realidad y la vida con la que sueña, convirtiéndose en la máxima expresión de uno mismo y alcanzando todos los objetivos. Y eso no le interesa a los poderosos que necesitan de esclavos y borregos amargados, hartos de currar y de pagar impuestos que no les puedan hacer sombra y que les puedan quitar el sitio. Así que si os interesa saber cómo solucionar los problemas de nuestro querido Sevilla Fútbol Club o de vuestro equipo favorito y de camino a los vuestros y alcanzar el éxito juntos en la vida, os animo a que os suscribáis al canal y lo compartáis con la gente que queréis y que le deis al like y me mandéis comentarios y preguntas. Así que un fuerte abrazo de Viajes Calabria y Calabria Fútbol Tours.